Hola, saludos a todas y a todos. Soy Esteban Gode. Este es mi nuevo amigo José Millán Navarro, al que muchos hemos estado siguiendo durante mucho tiempo por YouTube. Y tengo el honor y el privilegio de poderme Muchas sentar gracias. a Muchas charlar gracias. contigo y a averiguar un poco más sobre ti y pues no sé, lo que surja, posiblemente cosas que no cuentes en los vídeos acerca de cómo tú ves la astrología, la vida y todo este juego, todo este misterio. Y bueno, espero que os interese lo que vamos a ir explorando. Eh, yo creo que, aunque tienes una página web y cuentas un poquito acerca de tu historia, y lo he estado leyendo hoy mismo, que empezaste por astrología tradicional Ujú. y luego has acabado siendo un promotor activo muy claro de esto de la astrología humanista, yo tengo la impresión, no sé si me equivoco, de que la mayoría de tus seguidores realmente no saben mucho acerca de tu trayectoria personal con esto de la astrología. Y sí sabemos, porque lo dices en tu pequeño vídeo de introducción a tu canal, que llevas casi 40 años o 40 años, 43 años. 43 años. Entonces, a mí algo que me parece muy interesante es saber un poquito más acerca de tu trayectoria con esto de la astrología y si has tenido fases, ¿cuáles son? Y esta pregunta me baso en mi propia experiencia. Yo mismo llevo la mitad de tiempo que tú estudiando esto y noto claras fases muy diferenciadas y me parece muy interesante saber Mm. cuáles son las tuyas. Bueno, es difícil saber porque es un continuum, ha sido un continuo, ¿no? Yo no, sí, para mí una fase muy clara que es cuando al poco de irme de España, yo me fui muy joven, me fui con 26 años, no, 28 años, perdón, con 28 años, con mi primer retorno lunar, justo con mi primer retorno lunar, me voy de España y De regreso, Saturno. no, de lunar, 27 años y pico, porque el Ah, primer vale, vale. retorno de lunar y el primer retorno de Saturno hay unos meses de diferencia, hay unos 7, 8, 9 meses de diferencia. Yo me fui a Europa, bueno, Europa, a lo que llamamos Europa en aquellos tiempos en España, que era el norte de los Pirineos, que me fui con 28 años y regresé con casi 56, con mi segundo retorno lunar. Curiosamente, estuve 27 años y medio, casi 28 años fuera. Y fue cuando me fui a Bélgica y empecé a entrar en contacto pues, con otras astrólogas y astrólogos de allí, lógicamente. Empecé a ir a cursos, a seminarios allí y de repente me di cuenta y dije, coño, esta gente hace una astrología muy diferente de la que yo hacía en España, ¿no? Porque Vaya. pues, sí, eran casi todos gente que había estudiado en la escuela de Londres de psicología astrológica de Liz Green, Howard Portas, Harvey y compañía, porque de Bruselas a Londres hay un vuelo de un poco más de 30 minutos, ¿no? Puedes ir y volver en el día. Ujú. Entonces era muy fácil para esta gente, para la gente que fueron mis enseñantes en aquella época, pues se formaron con Liz Green y todos estos, ¿no? Entonces, pues lógicamente es otro tipo de astrología. Yo que venía de la escuela francesa, de los Bach-Paul, Volguin, los Gauquelin, que eran mucho, sin llegar a lo que es astrología tradicional medieval, era una astrología mucho más francesa, ¿no? Mucho más estructurada, mucho más determinista, de alguna manera, mucho menos abierta al hecho de que, como decía Dane Rudhyar, que es el padre de la astrología humanística, él decía que no nos pasan cosas a nosotros, nosotros les pasamos a las cosas, ¿no? Y esto, claro, es un cambio, es un giro copernicano, porque de repente te das cuenta de que uno elabora su propio destino, y esto no es una frase de manual de autoayuda, es cierto, ¿no? Uno es corresponsable de su propio destino, ¿no? Como decía Pico de la Mirándola, es una actitud. Si queréis, me volví un astrólogo renacentista, de algún modo renací y me di cuenta eso. Y claro, ahí ya pierdes el interés por la astrología
predictiva. No es que pierdas el interés, que te das cuenta que no tiene sentido la astrología predictiva, porque realmente todo está en el aquí y en el ahora. En cada momento se abre un universo de posibilidades y tú vas cabalgando ese caballo salvaje, ¿no? que es tu carta natal en medio de todas esas influencias de las Tú lo cartas vas cabalgando natales, y la carta te va cabalgando a ti. y las cartas de los demás y los aspectos y los aspectos generacionales, los aspectos transgeneracionales, los aspectos de las eras, ¿no? Hablamos de la era de Piscis, de la era de Acuario, todo eso son cosas que están ahí y uno va navegando lo mejor que puede entre esas aguas revueltas y turbias. Y claro, uno lo que no puede, yo creo que es muy presuntuoso el decir te vas a casar el año que viene, vas a encontrar el hombre de tu vida el año que viene. Sucede porque los astrólogos somos figuras de poder. El astrólogo es el sacerdote o la sacerdotisa, como preferáis. Es el intermediario entre el cosmos y el consultante. Y claro, tiene un enorme poder. El sacerdote tiene mucho poder. Y entonces, pues claro, si tú le dices a alguien vas a encontrar en marzo del año que viene a la mujer de tu vida, y pues sí, pues encontrarás a la mujer de tu vida, pero será porque te han programado para que encuentres a la mujer de tu vida. Es posible. Yo creo que hay destinos cerrados, destinos abiertos, destinos mixtos y que es todo muy misterioso. Por lo que he estado leyendo en tu web, creo que tenemos una mirada parecida, en la que de alguna manera el libre albedrío y el destino o lo predeterminado coexiste de alguna manera. A mí me parece muy interesante saber cómo fue esta transición para ti, desde la astrología tradicional a la psicológica. Yo te puedo decir de mí, recuerdo que cuando leí esa frase de Dane Rudyard de que la carta le sucede a uno, yo tenía 20 y pocos años sentado en la cama de mi habitación y me dio una especie de giro existencial que me daba mucho sentido, pero me sentía tremendamente confundido al mismo tiempo. Me lo creía, sabía que eso era cierto, pero me sentía profundamente confundido al mismo tiempo respecto de eso. ¿Para ti cómo fue? Bueno, es lógico que uno se sienta confundido porque pasamos de un universo patriarcal, teocrático, en que vas al astrólogo y te dice tienes una carta llena de cuadraturas, muy mala carta, morirás joven, te dejará tu esposa y todo esto, pero de alguna manera lo vives bien, dices que bien, ya me ha dicho esto, ya puedo vivir una vida de mierda sin ningún problema, porque me lo ha dicho el astrólogo, ¿no? En cambio, Al menos sé que va a ser una mierda, ¿no? Sí, ya, y vas diciendo a la gente, sí, ya me dijo un astrólogo que tal, que me caería una cornisa en la cabeza, ya me dijo un astrólogo que se me estropearía el coche. Entonces, bueno, te desresponsabiliza, y por eso da yuyu, da mareo, te marea el saber que tú eres el artífice de tu destino, que no existe destino. Y de hecho Jung lo formula de una manera muy clara, ¿no? Él dice, nuestro destino es nuestro inconsciente operando por detrás nuestro, manipulándonos. Ese es nuestro destino. En la medida en que somos conscientes de qué es lo que somos, de qué es el mundo, de quién es el otro, de en qué época vivimos, que somos conscientes que estamos abiertos a lo que somos nosotros, a lo que es el otro, a lo que es la época en la que vivimos, pues uno es responsable de su destino. El destino no te ocurre, tú le ocurres al destino. En inglés hay un término que es to have agency, que no tiene traducción al castellano. To have agency es ser el actor, el agente. Eres el agente de tu propia vida, ¿no? Y esto es un concepto muy gestáltico y muy de la astrología humanística. Tú eres el actor de tu propia vida. Vas a tener año que viene Saturno transitando sobre tu luna. Y eso no quiere decir que tu mamá se vaya a morir, eso quiere decir otra cosa muy profunda, mucho más profunda, que quizás implique que tu mamá se muere, quizás sea una manera de verlo, ¿no? Pero no es la única. Y finalmente es algo que vais a tener que decidir tú y tu mamá, entre otras personas, si se muere o si no se muere, porque es una descripción de la relación que tienes con tu madre interior, ¿no? Ese Plutón sobre tu luna,
pues te va a decir tu vieja relación con tu madre interior, que muchas veces has proyectado hacia tu mamá, hacia tu esposa, hacia tu grupo, tiene que morir, tiene que cambiar. Claro, Pues depende. aprovecho para tirar del hilo de ahí. Dices que es algo que vas a decidir entre tú y tu mamá, si se muere o no, lo cual para un público no astrológico pues sonaría pues terrorífico, Es terrorífico, este es hecho terrorífico. de entrelazamiento entre destinos, sucesos y consciencia. Muchas veces preferiríamos pensar que no hay una relación tan vinculante, y sin embargo yo estoy convencido de que funciona así. Ahora bien, yo me hago muchas preguntas en torno a este tema. En realidad hoy en día me he relajado un poquito, pero me he llegado a hacer muchísimas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, dado que todo funciona como un sistema interconectado, que el mundo de la sistémica nos es muy útil para entender cómo interactúan diferentes cartas astrales. Cuando estudiamos las cartas astrales de una familia, encontramos que hay unos patrones de conexión brutales, que diríamos mágicos, pero también son matemáticos. Cuando nos encontramos todo este solapamiento de información altamente coherente, que parece que de alguna manera se están tomando decisiones muy vinculantes acerca de las cosas que nos pasan, yo siempre me he preguntado, ¿esto cómo funciona? Antes de que digas nada, te quiero postular mis posibilidades. Una, por ejemplo, esto es el inconsciente mío, y en mi inconsciente personal está toda la información. Yo he decidido que mi madre se muere el año que viene, por poner un ejemplo. Y el suyo lo ha decidido también y nos hemos puesto de acuerdo. Eso es una posibilidad. Otra. Lo han decidido mis antepasados, que forman parte de todo el entretejido sistémico de la familia, al fin y al cabo, cosa que está demostrada. Otra posibilidad. Hay unas entidades sobrenaturales, espirituales, llámale como te dé la gana, no lo sé, que a lo mejor intermedian también, dado que cualquiera que esté mínimamente despierto se ha dado cuenta de que siempre están pasando sincronicidades, coincidencias que no son coincidencias. Yo me pregunto cómo funciona todo esto. ¿Tú le has dado vueltas? ¿Tú tienes alguna pista, José? Bueno, yo diría que de las tres posibilidades que tú mencionas, yo me adhiero automáticamente a las dos primeras. La tercera, la de las entidades, de nuevo me hace chirriar muchos resortes internos, ¿no? La de Deus ex machina, ¿no? La del el interviniente exterior, porque nos hace volver a la idea del Dios teocrático, todopoderoso y tal, que tan querido por muchísima gente. Daos cuenta que estamos viviendo todavía el final de la era de Piscis y de la era de Aries, que era una era muy teocrática. Entonces, yo prefiero no buscar los culpables fuera de nosotros, y efectivamente yo creo que son mecanismos que suceden, hay un diálogo interno potentísimo entre cada uno de nosotros, y cuando más con nuestra madre, y ese diálogo se produce aunque nos hayamos separado de nuestra madre hace 5 años, no la hayamos visto, se sigue produciendo, por no hablarte de los condicionamientos familiares, que es lo que muchas veces la gente llama karma, ¿no? Esto del karma, porque karma en sánscrito es sustancia, es transmisión de la sustancia, y eso es algo que la neurología moderna ha probado, es ciencia dura. El hecho de que los traumas se transmiten de abuelos a hijos, a nietos, incluso cuando no hay contacto entre las personas, es algo probado. Entonces, y los astrólogos lo sabíamos hace ya 5.000 años prácticamente, ¿no? Hay una transmisión de sustancia familiar de unos a otros. Entonces, ¿cómo sucede este entrelazamiento? Pues yo diría que de una forma maravillosa, de una forma un tanto neptuniana, por supuesto, en el que cientos de planos de existencia se entrecruzan entre sí y uno va cabalgando entre uno y otro. Y yo por eso siempre digo a mis consultantes neptunianos, que son prácticamente la mitad de mis consultantes por razones obvias, siempre les digo,
o sea, perdeos, porque el camino de Neptuno, el camino de Piscis es perderse para encontrarse. Uno tiene que perderse, tiene que admitir que está perdido, porque vive en una multiplicidad de mundos, de sincronías, de precogniciones, de prognosis, de intuiciones, que tiene que aprender a verlas poco a poco reflejadas en este mundo, que es uno más de los mundos posibles, el mundo en que vivimos, pero en el que está todo. Como decía, hay un libro cuando yo era joven, ¿no? De los editan los 60 y los 70, que era El retorno de los dioses, de Jacques Berger y Louis Pauwels, de dos locos franceses que se dedicaban a investigar lo misterioso, lo oculto y todo esto. Son clásicos, la gente de mi generación los conoce, ¿no? Y ellos decían algo que es muy cierto. Ellos decían, existen muchos mundos, pero todos están en este. Todos están en este. O sea, que, hombre, por eso yo digo, el neptuniano va a tratar de ir a esos muchos mundos con el viaje de la droga, de la meditación, del qué sé yo, si no quiero hacer de menos la meditación, ni al yoga, ni nada de esto. Son maneras de entrar en esos mundos, ¿no? Pero finalmente están en este mundo. Basta tomarse un gin tonic y... Aunque esto es un vaso de agua. Es un vaso de agua. Sí. El gin tonic después. Y entrar en ese mundo, ¿no? Pues a ver, este es un tema fascinante. No pensaba entrar en esto desde el principio, pero se ha dado así. Tengo muchísimas preguntas y curiosidades. Quizás es un buen momento para preguntarte, en tu trayectoria con la astrología, qué es lo que, ya que estamos con este tema tan apasionante, tan místico, de tantas incógnitas. Yo de hecho pienso que si la astrología no se llega a aceptar por el público mayoritario es por resistencia a asumir que estas implicaciones son, es decir, que uno, el observador, imagínate que el científico del científico estándar ortodoxo, oficialista, obtiene una estadística que le demuestra fehacientemente que esto es real, que funciona, que no estamos locos los que hablamos de esto. Aún así, si él o ella no puede admitir las implicaciones que esto tiene a nivel psicológico, la tía descarta, porque es muy heavy, es muy fuerte. ¿Qué es lo que a ti más te ha alucinado con la astrología? ¿Qué es lo que más te ha desarraigado de tu orden mental? ¿Qué es lo que más te ha hecho rendirte a que vivimos en un universo de alguna manera alucinante? Yo realmente nunca tuve el más mínimo problema, porque yo soy físico, estudio telecomunicaciones. Ajá. Entonces, la verdad, no he tenido que renunciar a ninguno de mis principios como científico. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, la mecánica cuántica ya preconiza cosas que los astrólogos sabemos, ¿no? El famoso acoplamiento entre partículas, que es el principio de sincronicidad. Una partícula que está aquí en Palma y otra que está en Sydney, que están acopladas, están hermanadas, por así decir, modificamos las condiciones de una, la otra va a modificar sus condiciones automáticamente en el mismo sentido, ¿no? Es decir, eso es la sincronicidad, el viaje en el tiempo, la precognición, el poder prever, si no hechos concretos, sí atmósferas concretas. Es de nuevo el viaje en el tiempo negativo. Hay fenómenos cuánticos que se realizan en tiempo negativo. Es decir, que la física cuántica y luego pues toda la flexibilidad espaciotemporal, muy einsteiniana, muy pisciana, lógicamente pues es física también, ¿no? El que el tiempo no es lineal, el espacio es curvo, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente si uno es físico, la astrología yo diría que no te pone el más mínimo problema a nivel conceptual, ¿no? Pero, ¿por qué no tengo conflictos con la astrología? Porque soy un Virgo Capricornio, es decir, soy fundamentalmente pragmático. De manera que la astrología funciona. Nos guste o no nos guste, funciona. No funciona para decir eso, ¿no? De mañana habrá guerra en Irán. Sí, podemos decir, claro, ha entrado Urano en Tauro, Tauro rige el Oriente Medio, rige Irán, y bueno, ya lo estamos viendo. Lo dije en un vídeo hace un año, cuando entró
Urano en Tauro, ya lo comenté, ¿no? Y estamos viendo lo que estamos viendo estos días, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho, pues ahora probablemente en agosto pues tendremos mucho más calor en esa zona, con la cuadratura de Marte-Mercurio a Urano, Marte-Mercurio en Leo y Urano en Tauro. En fin, pero todo esto realmente para mí no prueba que funciona o no. El que haya mucho calor en esa zona prueba que funciona, ¿no? No hace falta que haya una guerra, porque bueno, puede haber una ciberguerra, como ya está habiendo una ciberguerra, ¿no? Pero yo lo que veo en mi día a día, y como yo cada día de mi vida, salvo cuando estoy de vacaciones o doy algún curso, veo a 2 personas, cada día veo a 2 personas. Entonces, cada día veo 2 veces multiplicado por varias, pues que funciona, porque veo, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó lo otro? ¿Cuándo hubo este cambio? ¿Cuándo hubo esta mudanza? Y ves los tránsitos, ves las progresiones. Entonces, a mí me trae sin cuidado que haya gente que diga todo esto es una fantasciencia, una pseudociencia. A mí me trae totalmente sin cuidado. Yo nunca trato de convencer a nadie, Dios me libre y tal. Y ya está, no tengo ningún problema. Para mí, el día que esto se acepte, bueno, pues será un buen día, por supuesto, mucho mejor, pero de todas maneras, daos cuenta que vivimos en una especie de zona histórica relativamente breve en la que no se cree en astrología. ¿Pero por qué no se ha creído? Pues porque los poderes del mundo han decidido que el astrólogo tenía demasiado poder. Y esto es muy cierto. Entonces se le ha quitado en medio. Daos cuenta que el astrólogo era, hasta hace no demasiados siglos, era una figura prominente en la corte de los reyes, emperadores, etcétera, ¿no? Esto es algo que te quería preguntar. Respecto de la posición de la astrología en el mundo actual, su falta de prestigio de los últimos siglos, quizás desde la Ilustración, su recuperación a partir de los años 60, bueno, se ha transformado hacia de cada vez ser más psicológico, pero yo te quería preguntar respecto del desprestigio de la astrología, ¿cuánto crees que se debe a... Es una pregunta delicada, a lo mejor vienen a por nosotros por esto. Pero yo creo que no sería la primera ya vez. Es tarde. A ti se te conoce, a mí se me conoce un poco, a ti se te conoce A mí me da mucho. igual. Ya hubieran venido. De momento tendrán otras estrategias para desprestigiar, pero ¿tú crees que... ¿Tú crees que la posición el desprestigio actual de la astrología se debe a una maniobra en gran medida? No. ¿Crees que se debe a factores históricos, culturales, más llanos? Sí, yo creo que el primer causante, como os he dicho, es los astrólogos nos vamos al carajo por lo mismo que los judíos en España, porque tenemos demasiado poder. Y a nadie le gusta que una clase, un grupo, tenga demasiado poder, ¿no? Bien, pues se desecha. A los judíos, como se les echa, y a los astrólogos, pues mediante el desprestigio, ¿no? Y luego también los grandes co-causantes de la caída en desgracia somos los propios astrólogos, por supuesto. Porque muchos astrólogos no se han dado cuenta de que hay que cambiar de tercio, que ahora mismo ya no podemos seguir pronosticando cuándo va a suceder la próxima guerra mundial, el fin del mundo, la llegada del apocalipsis o del anticristo y cosas de estas, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque ya no se puede hacer esto. En el pasado, y Liz Green lo comenta, tiene un pasaje en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, en que ella se pregunta esta misma pregunta: ¿por qué antes los astrólogos medievales acertaban, iban donde el rey y le decían morirás devorado por un león, y luego iba y le devoraba un león, ¿no? ¿Y por qué ahora no podemos ni predecir cuándo va a caer Trump, ¿no?, del poder? Bueno, pues porque la realidad es infinitamente más compleja, nos parezca o no, es mucho más compleja, somos mucho más libres, lógicamente, al ser la realidad más compleja somos también más libres, y empeñarnos en seguir prediciendo el futuro. Hay una anécdota de Barbol y su hermano eran dos grandes astrólogos franceses, y sobre todo en temas de astrología mundial, eran los popes mundiales de la astrología mundial, ¿no? Y pocos días antes de que los alemanes invadiesen Francia, publicaron en el Journal d'Astrologie, que era lo más de la astrología en el mundo, en aquel momento publicaron con grandes letras: il n'y aura pas de guerre, no habrá guerra.
no habrá guerra. Y pocos días después tenían a las divisiones Panzer por el campo de Marte debajo de la Tour Eiffel en París, ¿no? Entonces, y ahí Barbol aprendió que efectivamente no se podían hacer este tipo de previsiones, que uno puede prever, pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos previendo un cambio de época, pues con la conjunción Júpiter, Saturno, Plutón, un cambio frío, duro, seco, de fragmentación, de división, estamos viéndolo, ¿no? El supremacismo, las barreras físicas, ¿no? El muro de Trump, todo eso es muy capricorniano y es muy, muy saturnal, ¿no? Y lo estamos viendo, pero ¿cómo va a acabar todo esto? Pues no lo sabemos, hay que reconocer humildemente que no lo sabemos y es culpa nuestra. Ahora bien, donde realmente podemos funcionar muy bien los astrólogos es donde siempre hemos funcionado bien, que es en el reino de lo personal, de lo local, ¿no? Y de hecho, Eugenio Caruti lo decía, hace poco le oí decirlo, y pensé claro, que tenía mucha razón, decía, no hay que hablar de astrología psicológica, porque realmente nosotros llevamos 5.000 años, los astrólogos, y los psicólogos unas pocas decenas de años, ¿no? Hay que hablar de psicología astrológica. ¿Por qué? Porque los arquetipos, la dinámica de los arquetipos, todo eso, ¿de dónde viene? Viene del mundo de la astrología, y la psicología viene a beber de la psicología a la astrología, no viceversa. Yo, bueno, gracias. Yo te confieso que soy un gran romántico soñador de que la astrología tiene un potencial para transformar toda nuestra manera de vivir. Desde nuestra mirada a las demás especies del planeta en el que vivimos hasta la medicina, desde luego. Pasando pues por aumentar la calidad de la convivencia entre las personas. Y de hecho, no sé si es por mi perfil uraniano-neptuniano, bastante fuerte, yo tengo aspectos fuertes de estos planetas, llevo media vida enamorado de una visión en la que el mundo se astrologiza. Lo he llamado incluso la revolución astrológica. Tengo la impresión de que hablas con un desapego muy cómodo acerca de si la astrología se democratiza o no se democratiza, si llega a la gente. ¿Cómo te sientes respecto de esto? ¿Cuál es bueno, cómo te posicionas? Hombre, es un desapego, yo diría, muy capricorniano, es decir, desde el trabajo duro. Es decir, porque de hecho ahí tengo más de 500 vídeos subidos, es decir, Casi nada. Que hay mucho trabajo desde mi desapego. Pero sí que es cierto que yo subo un vídeo porque yo pienso que uno tiene que ofrecer al mundo lo que uno tiene, no lo que uno no tiene, lógicamente. Y que uno tiene que hacer lo que hace bien. Yo, en fin, modestia aparte, creo que lo hago medianamente bien. Entonces, sí, pues cojo y lo hago. Ahora bien, si esto triunfa o no triunfa, pues de nuevo ahí soy muy capricorniano. Yo digo, yo hago lo que puedo hacer. Lanzo la semilla. Y si luego la semilla prende, bien. Si no prende, pues también, como decía el santo Job, hágase en mí tu voluntad, Señor. ¿Qué le vamos a hacer? Yo pienso que efectivamente, daos cuenta que cada vez que la ciencia ha tratado de desprestigiar a la astrología, ha salido con el rabo entre las piernas, porque ahí tienes los Gauquelin. Los Gauquelin, el Michel y François eran dos psicólogos franceses que eran además estadísticos. Y entonces decidieron que había un estudio previo sobre las profesiones y la astrología. Y ellos dijeron, está mal hecho, la metodología está mal. Entonces vamos a hacerlo bien y ahí ya vamos a cargarnos para siempre la astrología. Y lo hicieron bien y reforzaron para siempre la astrología, porque probaron, incluso hicieron aportaciones interesantísimas a la astrología que no conocíamos los astrólogos y que nos han dado mucha luz sobre las zonas Gauquelin, las zonas de antes de los ángulos, la memoria de las casas en los planetas, nos ha explicado mucho sobre la naturaleza de las casas y todo esto, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos aquellos científicos y psicólogos que nos quieren desprestigiar, porque realmente nos refuerzan. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé. Esto me hace pensar, cuando me preguntan sobre el futuro, un astrólogo que le llama Nerón, el emperador romano,
y que le gustaba mucho tomar el pelo a los astrólogos. Entonces, claro, Nerón era el primer astrólogo humanista de la historia, sin saberlo él, ¿no? Porque llamaba a los astrólogos y les decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Y les decía, muchas riquezas, triunfos en el campo de batalla, etc. Bueno, ¿y tú a ti cómo te ves? Yo también muy bien, me vas a ofrecer oro y tal. Y dice, bueno, que lo decapiten. Y lo decapitaban allí delante de Nerón, ¿no? Y ya, pues un día llamaron a un astrólogo que por lo visto se había enterado de cómo iba la cosa, y cuando le hizo esta pregunta, Nerón dijo, bueno, ¿y tú qué tal te va? Y dijo, lo único que puedo decir es que estoy en una situación de inminente peligro de muerte. Esa era su propia prognosis de su propio futuro. Y yo como astrólogo me identifico mucho con aquel astrólogo, ¿no? De hace más de 2000 años. Yo como astrólogo solo sé que estoy en peligro de muerte en cada instante, ¿no? Y que eso realmente no me preocupa. Entonces, ¿qué salud tiene la astrología? Hombre, yo veo que tiene buena salud, o sea, yo recibo muchas peticiones de hablar aquí, hablar allá y tal. Es decir, veo que surge, que mi mensaje no cae en terreno estéril, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy contento, claro, pero yo sé que soy un pequeño Virgo, no voy a cambiar el mundo, voy a cambiar una parcelita pequeña del mundo y cada uno va cambiando una parcelita pequeña del mundo. Que si la astrología tendrá más vigencia en el futuro o no, yo quiero creer que sí, porque la astrología, después de todo, es uraniana también, y entramos en la era de Acuario, ¿no? Y la astrología es el metasistema, es el sistema que explica todos los demás sistemas. Explica las finanzas, explica la economía, explica la política, explica la vida interior de cada uno, explica incluso los terremotos y estas cosas, explica el nuevo medio de pago, el Libra, ¿no? También esto hablamos cuando hablamos de la entrada de Urano en Tauro, ¿no? Del Libra, y vemos que efectivamente como el sistema bancario va a quedar, digamos, muy tocado del ala con todo esto. ¿Qué otra disciplina conocida por los seres humanos hace eso? Ninguna, ¿no? La astrología es la meta. Yo siempre me lo he preguntado, a ver si es una cuestión de falsa modestia. Yo, enamorado de la astrología, siempre en mis charlas he dicho lo mismo, y contigo tengo que preguntar por si acaso realmente no hay otra que haga lo mismo, ¿verdad? Que yo sepa, no. Que yo sepa tampoco. No, con este toolbox, con estas herramientas que tenemos los astrólogos, porque tenemos las herramientas enormes de todo este sistema simbólico que hemos heredado, que cada vez se va alimentando, porque el sistema simbólico no acaba con griegos, romanos, caldeos y todo esto, porque yo digo muchas veces en los cursos a la gente, digo, tenéis que ver las series de televisión, porque es la moderna mitología, ver Los Sopranos, The Wire, Chernobyl, todo esto hay que verlo porque ahí vemos los modernos héroes, el héroe solar, el plutoniano y todo esto, y ahí están realimentando nuestro sistema simbólico, ¿no? Y luego además pues tenemos todas las técnicas de las progresiones, los tránsitos, el arco solar, todo este tipo de cosas que por supuesto no son ciencias exactas, pero nos dan unas orientaciones, ¿no? Entonces, muy pocas ciencias tienen ese vínculo tan directo, tan matemático, porque finalmente es un vínculo matemático, entre lo de fuera y lo de dentro, ¿no? Entonces, pues bueno. Es algo especial que ocupa un lugar en la búsqueda del conocimiento y la comprensión, que yo creo que solamente por esta función de conexión de las demás disciplinas merece un lugar por el que hay que seguir luchando. Al mismo tiempo, volviendo un poco al debate del escepticismo oficialista versus astrología, entiendo lo que dices, que la gente no se suele meter mucho contigo, y tú sueles dejar vivir con este tema, no te metes en peleas muy a menudo con este tema, discusiones. Yo personalmente de un tiempo a esta parte tampoco. Ahora bien, de vez en cuando toco esa parte de la realidad que no forma parte de mi realidad del día a día, que es la parte de la realidad oficialista, donde tú y yo somos unos cantamañanas, unos payasos, unos estafadores, unos fakes, unos freaks y una gente muy poco seria y un esperpento. Aquí tú y yo con toda nuestra dignidad. Y cómo nos ven también es muy real para un sector
enorme de la sociedad, mayoritario. Y yo, con la importancia que le doy a la astrología para generar una revolución humanista, que a lo mejor nos ayude a salvarnos del desastre medioambiental, el hecho de percibir que todo forma parte de un ciclo, que todas las especies, todos los seres ocupan un lugar digno, que no está únicamente a nuestro servicio. Yo esta revolución astrológica que considero tan útil y tan real, muchas veces me pregunto qué podemos hacer. Tú ya estás trabajando capricornianamente, yo hago mis vídeos también, hay gente haciendo toda clase de trabajos por dignificar, explorar la astrología, y muchas veces llego a la resolución de que lo que tenemos que hacer los astrólogos, las astrólogas, es sencillamente continuar haciendo bien nuestro propio trabajo, sí, claro, sin esperar a que los del sistema, por así llamarles, los agentes Smith de Matrix, pues que nos den la razón o que nos aplaudan. Es perder el tiempo. Además, yo no quiero su aplauso. Yo no quiero su aplauso, que me den su aplauso políticos incompetentes, corruptos. No, por amor de Dios, tengo una cierta dignidad todavía. No, prefiero vérmelas con mis coleguillas astrólogos y astrólogas que ejercen su arte, porque es un arte con el ánimo de ayudar a la gente y de transmitir un saber que es probablemente el saber más antiguo, incluso más antiguo que la agricultura probablemente. Entonces, no, yo pienso lo que he dicho antes, que lo que cambia a la sociedad es el trabajo honesto, el trabajo dedicado, yo diría la generosidad, el ánimo de ayudar, para empezar ayudándose a uno mismo, por supuesto. No hemos venido aquí para salvar a nadie, pero sí para ayudar a quien puedes ayudar, ¿no? Que realmente es poca gente. Yo me doy cuenta, ¿no?, en la práctica astrológica, y somos víctimas de la mala práctica de los astrólogos también del pasado, que habían acostumbrado a la gente a dar respuestas. La gente viene pidiendo respuestas, pero respuestas muy concretas, ¿no? Tengo que comprar esa casa, ¿cuándo es una buena fecha para casarme o para divorciarme? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿O por qué me llevo mal con mi hijo? Estas respuestas ningún astrólogo se las puede dar. ¿Por qué? Porque son respuestas que solo uno mismo se puede dar, lógicamente, ¿no? El astrólogo lo que hace, y es dificilísimo, si consigue hacer esto ya va muy bien, es elaborar un relato de la persona, una narrativa, ofrecerle una narrativa, decirle, mira, esto es lo que yo creo ver en tu carta. Yo por eso interrogo mucho a las personas, les pido que me escriban, que me hagan una memoria biográfica, que me pongan en contexto, porque lógicamente yo no soy un adivino, ¿no? Hay gente incluso que me dice, no te envío esto porque adivínalo tú, y le digo, entonces, adiós muy buenas, no quiero saber nada, yo no soy un adivino, yo no quiero epatarte, yo no quiero asombrarte diciéndote, pues murió tu padre tal año. La astrología no es eso, eso es la astrología de salón, de feria, ¿no? La astrología seria no es eso. Entonces es trabajar con la persona, con honestidad, irle proveyendo de un relato, en el que la persona se vea contenida y que ese relato le sirva para ir afrontando los retos de su vida. Simplemente eso, no predecir el futuro, no culpabilizarla, no darle respuestas a sus preguntas, porque tenemos que ser responsables, tenemos que ser maduros, y la astrología es una manera de madurar también, lógicamente. Y ahí donde dices responsabilidad, lo dices en un sentido que no quiere decir necesariamente ser puntual y disciplinado, como pones en tu web, sino responsable de uno mismo. ¿Y eso cómo lo explicarías? Bueno, pues ¿Qué es ser responsable de uno mismo? Saber que lo que nos pasa es algo que nosotros hemos causado. Casi nada. Claro, exactamente, ¿no? Hemos sembrado este momento actual que estamos viviendo, Esteban y yo, lo hemos sembrado antes. Somos responsables de él y de lo que pueda pasar.
Somos, es decir, no, por supuesto no ser puntual y disciplinado y acatar las órdenes del jefe y de las normas y las leyes y todo esto, no, de responsabilidad personal, ¿no? Decir, pobre de mí, todas mis mujeres me dejan, ¿no? Entonces, bueno, mira a ver por qué. Quizás estés colaborando en todo eso, ¿no? Quizás hayas hecho algo para que todas tus mujeres te dejen, ¿no? O sea, no todas tus mujeres son malas, no todas las mujeres son malas, ¿no? Pero este tipo de creencias existen, ¿no? Fíjate lo que me pasa. Es que, claro, tengo una cuadratura Sol-Saturno, no puedo llevarme bien con nadie, con ningún jefe, con ninguna figura paterna. Bueno, es una manera de ver las cosas. Trabájatelo. Claro. Y lo cual me lleva, pues, algo variando de tema. Para trabajarse algo así como una cuadratura Sol-Saturno y pasar de llevarse fatal con los jefes a llevarse bien, medianamente bien o genial, o quizás incluso a ser un buen jefe, probablemente no bastaría con pasar ni por tu consulta, ni por la mía, ni de nadie, ¿verdad? No. Sino que además haría falta alguna clase de acompañamiento psicológico o intervendría mucho. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la colaboración de astrología con las muchas psicologías o terapias, disciplinas terapéuticas que existen hoy en día? ¿Tienes alguna? Seguro que las tienes, pero cuéntanos un poco cuáles son tus combinaciones favoritas de astrología con otras disciplinas. Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque de hecho es algo que cada día de mi vida se plantea, cada día. Porque muchas personas que vienen a verme, sí, está bien que hablen con un astrólogo, yo les agradezco que me contacten, pero tienen un problema. No hay ningún problema en reconocer que tienen un problema, todos tenemos problemas. A lo largo de nuestras vidas, muchas veces. Algunos astrólogos hemos llegado a serlo por los problemas que tenemos, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y no es una mala cosa acercarse a la astrología a causa de un problema. ¿Por qué? Porque la astrología es increíblemente buena a nivel del diagnóstico. Y de hecho yo muchas veces, mi esposa es psicoterapeuta gestáltica, es psicóloga y psicoterapeuta gestalt. Y muchas veces pues me viene con cartas de personas que han dicho, tu marido es astrólogo, ¿por qué no? Y claro, yo en unos minutos le elaboro un diagnóstico que a ella le podría llevar 6 meses, ¿no? Entonces, y mucha gente viene a mi consulta. Te diría, repite esa frase, porque la gente no nos cree cuando decimos eso. Y yo estoy convencido de que es así. A mí es que me han dicho muchas personas que están en terapia que me dicen, te he contado a ti en 1 hora y media más que a mi terapeuta en 1 año. Y bueno, también es culpa tuya, se lo podías haber contado también a tu terapeuta, ¿no? Lo que pasa es que el astrólogo, primero, vas dando, yo diría que vas tocando los acordes adecuados, la persona empieza a darse cuenta de que realmente hay algo, ahí se va abriendo y luego también pues tenemos este aura de sacerdotal, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me cuentan cosas muchas veces que digo, en fin, bueno, menos mal que soy muy discreto, ¿no? Pero efectivamente, no, yo creo que muchas de las personas tienen que reconocer que tienen un problema y yo no tengo ningún empacho en decírselo. Digo, mira, yo creo que tienes un problema, tendrías que hacerte ayudar por alguien, ¿no? En cuanto a terapias, yo no soy un experto. Yo, como os he dicho, yo soy físico y sé algo de física, pero muy poco de psicoterapia. Pero yo me gusta mucho, porque la he vivido de cerca, claro, la terapia no va por escuelas, va por terapeutas. Es decir, que yo he conocido terapeutas lacanianos que eran excelentes, junguianos que eran muy buenos y otros pues que eran de otras, tal, que depende más de la persona que de la escuela, del mix que esa persona haya hecho, porque los terapeutas son como los astrólogos. Yo no me considero un astrólogo, me llamo humanista porque es lo que más me resuena, pero soy un astrólogo absolutamente ecléctico y que bebo de muchas fuentes y seguiré haciéndolo con total libertad, ¿no? La terapia Gestalt me parece muy poderosa porque la he vivido de cerca, la practica mi esposa y de hecho porque mi enfoque inicial al leer una carta natal es siempre el enfoque gestáltico. Yo analizo la forma, la figura de la carta y nos da muchísima información, el estudio de los vacíos, de las zonas densas,
y de la dinámica de los países, los planetas focales y todo esto, ¿no? Es decir, pero eso es una apreciación mía. Y más un hecho tan básico como que toda la carta, en vez de girar en torno al Sol, como se ha dicho, se ha creído en esta cultura patriarcal, gira más bien en torno a la Luna. Gira, si uno no vive, no completa las insatisfacciones de su niña interior, todo lo que se resta del sistema energético va a dar vueltas muy importante, tratando de compensar aquello de alguna manera. Sí, de hecho yo ya no explico, cuando doy cursos no explico el Sol y luego la Luna y luego Marte y luego Venus, los explico en parejas, porque es la pareja Sol-Luna. La pareja Sol-Luna es fundamental porque claro, es el Sol sí es el ego, es el rey, pero es hierático, es inamovible, no es social, y la Luna es la que le va buscando experiencias, le va buscando nutrición, y de todos los malentendidos, los roces Sol-Luna, prácticamente de ahí surgen el 90% de los problemas que tenemos en la vida. Yo creo que sí. De esos malentendidos Sol-Luna, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que estudiar la Luna, más que la Luna como centro, es la Luna y el Sol como principio masculino y femenino que tienen que relacionarse entre sí inevitablemente, ¿no? Y luego, claro, está Marte-Venus, está Júpiter-Saturno, ¿no? Las tres parejas reales, ¿no? Igual que Júpiter y Saturno, ¿no? Y tienes que estudiar hasta dónde puedes llegar y luego cómo consolidar todo aquello, ¿no? Pues mira, hablando del Sol, me llama la atención que seas de los pocos astrólogos que no hacen predicción por horóscopos solares, o sea, no hacen predicción horoscópica en base al signo solar. Yo no lo hago, tengo razones muy conscientes o razones que considero de peso por no hacerlo. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Por qué tú no haces horóscopos solares? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente es por varias razones que todas apuntan en la misma dirección, ¿no? La primera es que soy un pinche jodido Virgo perfeccionista. Entonces, hacer un horóscopo diciendo Virgo en julio del 2019, ¿no? Siento que no, o sea que no. Puedes llegar a acertar muchas veces, pero como que no. Digo, mejor hazte una lectura personalizada, ¿no? Aquí tengo una nota crítica para nuestros compañeros y compañeras que sí lo hacen sin posiblemente informar de manera completa y suficiente a la gente. Te hago una pregunta, José. ¿Tú crees que cuando finalmente alguien viene a su consulta y les pide un pronóstico del año, por ejemplo, una revolución solar, ¿tú crees que aplican la misma metodología que aplican para hacer horóscopos generales por signo? Espero que no. Porque yo creo que no, yo estoy convencido de que eso es... Espero que no. Es verdad. No, pero bueno, se vende, es un útil de marketing. Si tú eres astrólogo y publicas cada mes los 12 signos, pues no tienes más que ver. Los periódicos venden las columnas de cómo le va a ir a Tauro, si va a ligar con Aries o no va a ligar. Pero bueno, que esto para mí desprestigia la astrología porque evidentemente es como el oráculo de Delfos, que hacen predicciones tan abiertas, tan genéricas que no pueden no acertar, y la banalizan, hacen de la astrología algo superficial. Yo tampoco me metería demasiado con ellos, ¿no? Porque bueno, cada uno se tiene que ganar la vida lo mejor que puede, ¿no? Pero no me parece, yo creo que si alguien quiere saber un poco cómo se presenta el año, pues que vaya a un astrólogo y se haga una lectura, y por lo que le va a cobrar es el precio de unos pocos paquetes de cigarros, no dejar de fumar y ya está. Además, si deja de fumar de paso. O sea que no sé qué decirte. Yo no lo hago por eso y porque encuentro mucho más interesante. Mi línea finalmente es como creo profundamente que la astrología tendría que enseñarse en las escuelas, pero sé que es utópico, sé que se hará cuando entre la edad de Acuario definitivamente. No, yo soy pedagogo y astrólogo, a mí la idea me entusiasma. Claro, entonces yo por eso lo hago, digo, bueno, pues yo voy subiendo vídeos poco a poco, voy a subir un curso online un año de estos cuando tenga tiempo de prepararlo del todo y tal, y haré cosas muy low cost, muy en plan low cost, a bajo costo, o gratuito o muy bajo costo, para que la gente, el que no
quiera estudiar astrología que no sea porque no tiene los medios, ¿no? Entonces, digamos, es mi contribución, enseñar a la gente lo que yo sé. Muy bien. Te hago una pregunta crítica que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Luces y sombras, es decir, lo positivo y lo negativo de la divulgación actual de la astrología por internet y por YouTube. Bueno, pues yo veo, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto hay sombras, porque cualquiera puede subir un vídeo a YouTube y puede decir lo que le parezca, siempre que no cometa el error de tener una chapa de Coca-Cola o algo así por detrás y que digan estás infringiendo los intellectual property rights de qué sé yo, ¿no? Pero yo le veo muchas luces porque veo que hay muchos astrólogos que son muy serios, muy respetables, que salen a YouTube y que te cuentan su vida. Muchos españoles, bueno, españoles en lengua española, y luego muchos muy buenos en inglés, algún que otro americano, incluso astrólogos que no son muy mediáticos, pues que como Caruti, por ejemplo, pues que salen sus disertaciones y tal, que son siempre un regalo, ¿no? Un regalo. Silvia Sí. Neira, gente que son verdaderamente excepcionales y los tienes ahí, te están contando algo que es muy difícil de encontrar hoy en día por escrito, ¿no? Porque date cuenta de que hoy en día ya la gente casi que no lee. Ya. La gente no lee. Entonces la gente ve vídeos en YouTube como este y yo no los critico, pero entonces hay que dirigirse a la gente. O sea, no puedes decir que la gente no lee. Entonces, pues bueno, tendrás que acercarte a lo que la gente consume. Muy bien. Vamos hacia el final de esta conversación abierta de temas varios. Cuando veo tus vídeos me reconozco en el hecho de que hablas de patriarcado. Hay gente que rechaza mucho entrar en estos temas o que se manifiesta como abiertamente conservadora o que está cómoda con el estado de la cuestión. Yo te pregunto por el tema de género, de alguna manera. ¿De qué? O sea, que la mayoría de tus clientes son hombre o mujer. 80% mujeres. 80% mujeres. Bien. Esta es una pregunta. Bueno, la respuesta me esperaba esta respuesta. Me esperaba una respuesta así. Para mí es así también. ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué la astrología de alguna manera parece ser que se consume más por mujeres? Pero me he preguntado muchas veces, ¿no? Porque luego los astrólogos, pues hay hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres. Estamos al 50%, casi diría yo. Yo creo que bueno, sí. Hay muchas mujeres. Yo entre mis astrólogos icónicos hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Por qué hay más mujeres? Siempre me he preguntado. Yo creo que la mujer está lógicamente más en contacto con sus emociones y la astrología es una manera de algún modo de hablar de las emociones, de contenerlas, porque el lenguaje simbólico contiene las emociones, sin culpabilizarlas, sin victimizarlas. Es decir, de alguna manera les transmitimos el mensaje de que es normal tener una luna. Claro, la mujer acepta de mejor grado el hecho de tener una luna, el hombre no. El hombre Ni hablar de mi luna, sí, señor astrólogo. No, porque ¿qué significa luna? ¿Significa que lloro? Pues sí, la luna es de agua, la luna llora, ¿no? ¿Y qué significa Venus? Que tengo que ser encantador, tengo que atraer hacia mí al otro en vez de penetrarlo, pues sí, hay que atraerlo y tal. Efectivamente, quizás tengamos más problemas para vivir los planetas femeninos. Pero de todas maneras, bueno, estoy viendo se está revirtiendo la tendencia. Los jóvenes, entre los jóvenes, por ejemplo, mis clientes, mis queridos clientes millennials, que tengo últimamente ya muchos millennials, os asombraría, porque muchas veces la gente puede pensar, los clientes van a ser viejitos, viejitas y tal. No. ¿Qué va? Tengo muchos clientes muy jóvenes, de 18, 19, 20, 21 años, muchos clientes muy jóvenes, por debajo de 30. Y ahí sí que ya vienen muchos hombres. Qué bien. Ahí sí que vienen muchos hombres. O sea, que yo pienso que afortunadamente sí, estamos dejando poco a poco atrás el sistema
patriarcal, ¿no? Y sí, la gente me ha criticado porque yo abiertamente hablo del sistema patriarcal, pero ¿qué queréis que os diga? Es lo que hay, es lo que hay. Si no quieres verlo, no lo veas. Pero yo he vivido 60 años, he vivido en muchos países y te puedo decir que está ahí el sistema patriarcal, aunque hay muchos negacionistas, ¿eh? Pero bueno, yo trabajé en medio ambiente muchos años y yo recuerdo cuando empecé a trabajar en medio ambiente, incluso las instituciones europeas negaban el cambio climático o lo descafeinaban, ¿no? Y ahora todo el mundo tal. Entonces, con esto pues sucede igual, ¿no? Ahí estamos viendo los coletazos, yo diría, finales del patriarcado, sobre todo con esta gran conjunción en Capricornio, y las vamos a ver muy duras. Ahí el patriarcado va a volver, está volviendo, y tenemos los Vox de este mundo, los Trumps, los neofascistas, los neonazis, la extrema derecha, pues ahí los tenemos. Pero yo quiero creer que es los estertores finales de la bestia, quiero creer, toco madera. La reacción final cuando la bestia sabe que está acorralada, que le queda poco. Acorralada, y pueden poco. pasar muchas cosas, puede salir de muchas maneras. Pues, sí. Hablando de lo cual, si algo, bueno, creo que compartimos bastantes cosas, pero una clarísimamente es el humanismo. Yo personalmente me siento humanista desde que me explicaron en EGB esta palabra a los 15 años. Dije, ahora sé algo sobre mí, soy humanista. Y has mencionado el cambio climático, que es algo que me llama mucho la atención a veces, que los astrólogos, siendo gente con una mirada muy, muy amplia, generalmente una mirada amplia, crítica, bastante consciente de los sistemas y de su interacción, me llama la atención que muchos astrólogos que no haya más gente en nuestro gremio haciendo alusión a esto en sus vídeos, en sus artículos, con un sentido de la realidad, ¿no? Parecido al de Greta Thunberg, la chica que famosa, que ha empezado la sueca, el movimiento, esta joven, que tenía esta frase de ¿para qué voy a estudiar si no tengo futuro? Y los astrólogos, tanto hablar del presente y del futuro, pues ¿qué hacemos haciendo lecturas si no hablamos de que quizás la humanidad no tiene un futuro? Para mí es muy crítico esto del cambio climático. Sin entrar en detalles, doy credibilidad a las voces que dicen que tenemos 10-15 años para rectificar drásticamente nuestro rumbo. Y yo te quería preguntar acerca de, ¿por qué no, después de esta conversación muy, muy, muy variada, muy amplia acerca de la relatividad del futuro, de la predicción, los límites de la producción, ¿por qué no ponerte contra las cuerdas un poquito con el tema del cambio climático y si la humanidad va a poder reaccionar a tiempo? Año 2019, 2020. 2019 tenemos la conjunción, estamos viviendo la conjunción Saturno-Plutón con el nodo sur. De aquí unos meses se van separando y se queda Saturno-Plutón, luego alcanza Júpiter. Sí. Yo, antes de que digas nada, José, yo personalmente creo que esto es el momento que se define nuestro futuro a largo plazo. Según cómo sembremos ahora, en este año 2019, que yo lo he llamado el año de la ecología, por las activaciones que tenemos, y el 2020 yo creo que es ahora. ¿Tú has meditado sobre esto, has reflexionado sobre esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso, hay un dicho en inglés que dice things will get worse before they get better. Es decir, las cosas irán a peor antes de ir a mejor. Y yo pienso que estamos exactamente en ese punto. Las cosas van a ir a peor antes de ir a mejor. En cuanto a si el cambio climático es reversible o no, yo mi sentimiento profundo y personal es que no, es irreversible, es demasiado tarde ya. La inercia económica, tecnológica es demasiado grande. No vamos a pasar a analizar las reacciones, las razones por las cuales no nos hemos empezado a mover mucho antes y todo esto. Yo estaba, como os he dicho, trabajando y no puedo hablar de ciertas cosas porque no puedo hablar, lógicamente, porque trabajé para una institución europea y hay muchas cosas de las que no puedo hablar. Entonces, yo creo que es demasiado tarde. Yo creo que es demasiado tarde y que ahora vamos a tener que componérnoslas no para el cambio climático, que es imparable, sino para ver cómo sobrevivimos
y cuál va a ser la extensión del desastre. Es decir, el sistema de clima se va al carajo, es obvio, se está yendo al carajo. ¿Cómo vamos a poder vivir sin un sistema de clima? Es decir, sin divisiones claras entre verano, invierno, etcétera, etcétera. Yo pienso que vamos a poder vivir, vamos a poder desarrollar tecnologías que nos van a poder vivir, permitir vivir un sistema, en un planeta enloquecido a nivel climático, donde tengamos pues eso, ¿no? Veranos con temperaturas de 45 o 50 grados. Suena horrible. Suena No, horrible. sí, pero es lo que vamos a tener que vivir. Muy probablemente es mejor no anunciarle a la gente que va a haber cambios. Sí, va a haber cambios. Daos cuenta de una cosa. Lo pensaba yo esta mañana, ¿no? Estaba leyendo una serie de escritos sobre las generaciones de el sextil, ¿no? Hay una escritora que ha elaborado mucho sobre el sextil Plutón-Neptuno, que dura desde el 1940 y va a estar ahí hasta el 2040, o sea, un siglo, ¿no? Entonces, claro, eso ha ido dando generaciones y la primera que se estudia es la Plutón en Leo, Neptuno en Libra, Plutón en Leo, Neptuno en Libra. Y entonces, claro, Plutón en Leo, el lado oscuro de esa generación Plutón en Leo, damos cuenta que tenemos que los tres grandes dirigentes actuales, el chino, el ruso y el americano, pertenecen a esa generación de Plutón en Leo. Y los tres tienen un Plutón muy, muy fuerte. Son dignos representantes de Plutón en Leo. Plutón en Leo, el lado oscuro, es el voy a convertir el mundo en mi campo de juego, en mi terreno de juego. El mundo es un juguete para mí, en otras palabras, ¿no? Y lo vemos, para ellos el mundo es un juguete, no es una cosa que hay que cuidar, que hay que limpiar. ¿No? Ya, mi generación de Plutón en Virgo es la que está tratando de limpiar, de limpiar el mundo y tal, con muy poco éxito, pero fundamentalmente esta generación, que son la gente que manda hoy en día, tienen Plutón en Leo y consideran que el mundo es su juguete. Entonces, con esta gente no vamos a avanzar, lógicamente, vamos a empeorar. Por eso yo os decía que las cosas irán a peor antes de ir a mejor. Irán a peor unos años, probablemente cuando esta generación ya desaparezca del poder y entre la generación de Plutón en Virgo, Plutón en Libra, pero sobre todo la generación de Plutón en Virgo, empezaremos a ver ya cambios serios a nivel de la ecología, a nivel mundial, ¿no? Y también, si queréis que haga una predicción, pues por el mismo precio, yo pienso que cuando se descubra el famoso planeta 9 o 10, ya he perdido la cuenta, el planeta este que está más allá de Plutón, ¿sabes qué? Tal. Yo pienso, claro, cuando se descubre un planeta es un momento clave, ¿no?, en la historia de la humanidad. Sincronísticamente está naciendo algo nuevo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y este planeta, los científicos, los astrofísicos hablan de un plazo de unos 5 o 10 años para encontrarlo, porque es cuestión de tiempo el que lo encuentren. Ya saben en qué porción del cielo se puede encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que ahí puede haber, efectivamente, con el descubrimiento de este planeta, puede haber ya una entrada de este fenómeno de el mundo tal y como lo conocemos se acaba. Vamos a tener que vivir en un mundo desquiciado climáticamente, y vamos a tener que desarrollar tecnologías, cultivos, formas de vida que nos permitan sobrevivir en un mundo desquiciado. Pero yo no caería en una profunda depresión por esto, porque la humanidad ya ha hecho eso varias veces. Date cuenta que llevamos 2 millones largos de años sobre el planeta Tierra y hemos presenciado, tanto como hombres como homínidos, cambios radicales en el clima del planeta, ¿no? Y nos hemos sobrevivido a ellos, mejor o peor hemos sobrevivido a ellos, ¿no? O sea que desde un punto de vista plutoniano, si aquí me pongo mi gorro de astrólogo plutoniano, yo diría que, claro, Plutón es la supervivencia colectiva, no la tuya o la mía. Tú y yo somos absolutamente expendibles, somos despreciables, ¿no? Pero la supervivencia colectiva yo creo que probablemente esté asegurada. La humanidad como tal sobrevivirá, pero ¿quiénes? No lo sé. Habrá sin duda alguna un precio muy alto que pagar. Habrá un precio muy alto, sí. Bueno, esto es un tema, yo creo que el gran tema de la actualidad. Bueno, José, llevamos un buen rato de hemos aburrido a la gente. Espero que no. Por mi parte, decir que
Bueno, podríamos seguir de tertulia, Sí, de hecho probablemente otra vez. vamos a Otra vez. seguir ahora, La próxima vez que vuelva pero a el Palma. vídeo ya será, ya será para otra vez. De momento pues decirte que por mi parte un honor y Muchas muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues si tienes algún mensaje final para la gente que nos ha estado viendo, pues este es tu momento. Que lo paséis lo mejor posible. Carpe diem, hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento. O sea que, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Hasta la Gracias, vista. José. Venga. Ok, muy bien.